Gracias por acompañarnos. Arthur Schopenhauer es considerado uno de los filósofos más grandes del siglo XIX. Su obra fundamental es El mundo como voluntad y como representación. Pero es más conocido por obras como sus aforismos sobre la sabiduría de la vida. Es descrito como un genio, porque su filosofía muestra el esfuerzo del espíritu por trascender los límites de la realidad y alcanzar la cima del potencial humano. También se le reconoce por sus frases lapidarias y mórbidas. Por ejemplo, decía que los humanos somos como marmotas, esas monstruosidades que viven en la oscuridad y tienen hijos gelatinosos, pero que nosotros somos todavía más miserables por estar conscientes. También afirmó que la vida solo es la muerte aplazada, o que casarse significa que dos personas hagan todo lo posible para llegar a darse asco mutuamente. Sentencias como esas le hicieron ganarse el mote de el filósofo triste o el príncipe de la miseria. Schopenhauer es uno de los pesimistas más populares. Durante su vida, casi no se le conoció, pero al final consiguió algunos lectores notables y el público por fin empezó a rendirle culto. Su pensamiento influyó a Wagner, Nietzsche, Freud, Wittgenstein o incluso Einstein. Thomas Mann también contribuyó a su fama entre el público masivo. Muchos consideran a Schopenhauer como uno de los grandes estilistas de la filosofía. Su humor recalcitrante, su profundidad y quizás su vínculo con la filosofía budista lo han convertido en uno de los filósofos más populares en las redes. A pesar de su pesimismo, Schopenhauer es uno de los filósofos que más reflexionó sobre la felicidad auténtica. Sus conclusiones son extremadamente crudas, pero son la consecuencia de un profundo interés por afrontar los episodios más desagradables y cotidianos de nuestra existencia. A continuación, te resumimos 3 lecciones de vida inspiradas en la filosofía de Arthur Schopenhauer. 1. Aprende a desear la soledad. Únicamente podemos ser enteramente nosotros mismos mientras estemos solos. Quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad, porque solo cuando estamos solos, somos libres. Según Schopenhauer, la capacidad de estar solo es uno de los rasgos más distintivos de una personalidad intelectual. Cuanto más sociables somos, invertimos menos en reflexionar. Esto sucede porque estar con alguien más requiere mucho tiempo. En consecuencia, cuanto menos sociables seamos, tendremos más tiempo para reflexionar sobre nosotros y sobre el sentido de nuestra existencia. Muchas veces, pensamos que las personas solitarias son aquellas que desean estar con alguien, pero no lo consiguen. Pensamos eso porque ni siquiera concebimos que la soledad puede ser una decisión consciente de querer estar con nosotros mismos. No es que Schopenhauer nos anime a retirarnos de este mundo por completo. Más bien, enfatiza la importancia de aprender a conectarte con tus aspiraciones más personales y con tu naturaleza interior. Hoy en día, con tantas distracciones como las redes sociales, las preocupaciones, el trabajo, las noticias del espectáculo, de deportes, de política local, nacional y mundial, podemos olvidarnos fácilmente de nuestros objetivos internos. Sin que nos demos cuenta, perdemos el control de nuestras propias vidas. El único modo de evitarlo es reservar un momento y dedicarnos única y exclusivamente en nosotros mismos. Ya sea caminando, leyendo, meditando, escuchando música o avanzando en algún proyecto personal. Schopenhauer recomendaba dedicarse a los placeres elevados, los placeres de la sensibilidad como la lectura, el arte, la meditación. A él le gustaban en particular las tragedias griegas o la filosofía de autores como Maquiavelo o La Rochefoucauld.
o cualquier obra cruda que aborde sin ambajes el sufrimiento, la melancolía y los horrores de la vida cotidiana y matrimonial. A diferencia de los placeres bajos, ninguna de estas aficiones tendrá consecuencias negativas para el cuerpo. 2. Nuestra vida es inherentemente miserable. Toda historia de vida es una historia de sufrimiento. A menudo se describe a Schopenhauer como un filósofo que no cree en el concepto de felicidad, o no cree que sea una emoción positiva. Schopenhauer no creía que la felicidad sea alegría, el placer o el éxtasis. Estos sentimientos para él eran simples fórmulas para escapar del aburrimiento. Para él, la felicidad es simplemente ausencia de sufrimiento. Por ejemplo, no somos conscientes de lo saludables que somos hasta que nos enfermamos. Ni siquiera somos conscientes de nuestros cuerpos cuando funcionan con normalidad. Lo mismo sucede con las emociones. Solo nos damos cuenta que éramos felices cuando experimentamos algún tipo de sufrimiento emocional. Además, cuando estamos bien, incluso las cosas más simples se vuelven más placenteras. Lo que Schopenhauer sugiere es que buscar la felicidad no consiste en buscar placer, sino en intentar minimizar el dolor. Además, para Schopenhauer, la felicidad ni siquiera está vinculada con evitar experiencias desagradables. Un proverbio chino ejemplifica muy bien su idea. Para pulir al diamante hay que frotarlo. Para perfeccionar al hombre hay que padecer. Lo que Schopenhauer sugiere es que si solo nos enfocamos en obtener placer de la vida, ignoraremos los problemas que eventualmente terminarán alcanzándonos. Por ejemplo, si tu trabajo te hace miserable, eventualmente tu miseria se extenderá hacia todos los aspectos de tu vida. Lo recomendable no sería ignorar que detestas tu trabajo, sino enfrentar el problema y buscar uno que te guste. Aunque la decisión involucrará muchos sacrificios, será mucho más interesante ese escenario a uno donde decides pasar el resto de tus días en un lugar que detestas. Por supuesto, previamente deberías haber examinado por qué no te gusta tu trabajo. Posiblemente, el que no te guste tu empleo sea la consecuencia de un problema más profundo que debes enfrentar y que ni siquiera tenga que ver con tu trabajo. 3. Limita tus expectativas. La forma más segura de evitar ser muy miserable es no esperar ser muy feliz. He ahí una clásica frase lapidaria y útil de Schopenhauer. Schopenhauer sostiene que una vida con menos sufrimiento es mucho mejor que una vida con muchas alegrías. Cuando somos jóvenes, una fuerza que Schopenhauer llama la voluntad de vivir nos empuja hacia decisiones poco racionales. Esa voluntad nos hace perseguir nuestras metas con energía, ansiedad e ilusión. Intentamos alcanzar algo que no tenemos, como una profesión, estatus social o dinero, pero principalmente sexo. Esto puede provocar que nos comportemos de maneras muy extrañas y estúpidas. A veces, impulsados por la voluntad de vivir, tomamos decisiones que convertirán nuestra existencia en un mendrugo lamentable. Pocos tienen la sabiduría o fuerza para oponerse a esa voluntad de vivir, que hoy se materializa en el contenido con el que nos bombardean la publicidad y las redes sociales. La consecuencia de esto es ansiedad, depresión o estrés. A medida que envejecemos, comenzamos a abandonar la búsqueda frenética de felicidad que nos mantuvo miserables en nuestros años de juventud. Somos más resistentes a esa fuerza invisible que nos tortura en nuestra juventud. Entonces, podemos lograr experimentar la felicidad de modo más modesto. Al final de sus vidas, cuando ya no tienen mucho que esperar, los ancianos parecen comprender que pudieron haber sido felices de no haber esperado tanto. Quizá, parafraseando a Schopenhauer,
Por eso la mayoría de sus caras están profundamente grabadas con tal decepción. ¿Qué pasaría si limitamos nuestras expectativas desde jóvenes? Eso implicaría no esperar nada de nuestra pareja, hijos, familia, amigos. ¿Qué sucedería si actuáramos así? Tal vez aprenderíamos a disfrutar la vida sin ilusiones, así, tal como es. ¿Qué te parecen estas sugerencias de vida de Schopenhauer? Insistimos, esta es una interpretación muy pálida y superficial de su filosofía. Si te interesa más, no dejes de leerlo. Te recomendamos sus aforismos sobre la sabiduría de la vida. Si te gustó el video y quieres más de este tipo de pensadores, dale like y compártelo. No dejes de suscribirte a nuestro canal para que podamos hacer más videos. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.